Buen día, hermanos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Qué honor de compartir este devocional con ustedes, de poder abrir la palabra de Dios y dejar que su Espíritu nos hable y abrir nuestro corazón para que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Así que qué honor poder estar acá. Y hoy vamos a estar compartiendo un versículo que está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que vemos acá al apóstol Pedro diciendo unas palabras poderosas acerca de la identidad que tenemos en Cristo, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué versículo poderoso. Y cuando lo leía pensaba en Pedro. Pensaba en que la identidad de Pedro está establecida para que pueda decir estas palabras. La identidad de Pedro no estaba fluctuante, sino que estaba establecida en Cristo. Y cuando pensaba esto me fui a recordar, a leer los evangelios y cómo fue el proceso que Jesús hizo con Pedro de marcar la identidad, de marcarlo en una identidad sana y estable. Y ya desde el momento cero, Jesús le dijo a Pedro: ya no vas a pescar peces, sino que vas a pescar hombres. Me imagino Pedro mucho, quizás en ese momento no había entendido, pero veo la intención de Jesús de quitar la orfandad del corazón de Pedro y establecer una identidad de hijo. Y leyendo empecé a ver que en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué piensan de mí, de quién soy? Ahí salta Pedro, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no lo escuchaste en una prédica, esto no lo escuchaste en un devocional, esto te lo reveló mi Padre. Y sobre esto que dijiste voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Yo imagino a Pedro en ese momento, cómo las palabras del Señor lo estaban atravesando. De hecho, ya le estaba cambiando el nombre, lo estaba llamando Pedro, que significa roca firme, o sea, una roca estable. Y vemos cómo ahí está Pedro, Jesús, el Hijo de Dios, le está diciendo estas palabras, y capaz Pedro empezó como, ¿no? Porque cuando no tenemos la identidad marcada, cuando vienen los halagos o vienen cosas que hicimos bien, nos sale fácil inflar el pecho, porque nuestra identidad no está establecida en lo que el Padre piensa de nosotros. Entonces, cuando vienen los halagos, nos sale inflar el pecho. Entonces yo imagino a Pedro en ese momento: wow, qué tremendo lo que acaba de pasar, todos los discípulos ahí, y Pedro como: mirá lo que me acaba de decir Jesús. Y es muy me reía porque en el mismo capítulo Jesús anuncia su muerte, y Pedro le dice: Jesús, tené compasión de vos mismo. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Yo imagino a Pedro en ese momento: hace un rato me acaba de llamar Pedro, o sea, ya no soy Simón, soy Pedro. Me acaba de decir tremendas cosas, y ahora me dice: apártate de mí, Satanás. Yo imagino a Pedro en ese momento como no entender mucho
pero su identidad estaba siendo establecida, su identidad estaba siendo procesada. Y esto es lo que me encanta. Después en el capítulo 17 vemos que Jesús lo lleva a Pedro junto a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración y Jesús muestra su gloria y es una escena increíble. Aparece Elías, Moisés y después se escucha la voz del Padre. O sea, fue una escena que me gustaría vivirla, que fue tremendo, y yo me imagino a Pedro ahí viendo todo eso, viendo la gloria de Jesús. Bueno, Juan cuando arranca una de sus cartas dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito. O sea, fue una escena que impactó la vida de estos 3 discípulos. Y me imagino, lo veo a Pedro empezando maravillado por Jesús, maravillado por lo que es, por su belleza. Y me imagino a Pedro volviendo como a volverse a parar en lo que Cristo había dicho de él. Y más adelante, cuando Jesús anuncia su muerte, y le dice, y Pedro le dice que él no lo iba a negar, que él iba a ir hasta la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, cuando cante 3 veces el gallo, me vas a negar. Yo imagino a Pedro, no, esto no puede ser. O sea, Pedro estaba seguro de que iba a ir hasta la muerte. No, Pedro estaba convencido, pero su identidad no estaba estable. Entonces vemos cuando pasa toda la historia y cuando Pedro muere, Pedro literalmente muere a causa del Evangelio, y es más, muere crucificado boca abajo porque no era digno de morir como su Señor. O sea, Pedro eso lo tenía claro. El tema es que su identidad no estaba estable en ese momento de cuando Jesús fue crucificado. Por eso cuando vino la situación, huyó, lo negó. Pero más adelante, con su identidad estable, vino la persecución, vino la situación y él se entregó y murió. Por eso es tan importante nuestra identidad marcada en Cristo, porque cuando vienen las situaciones y los problemas, no huimos, sino que los enfrentamos y desatamos el propósito que Dios quería hacer con nuestras vidas. Y entonces vemos acá a Pedro, la Biblia nos dice que llora amargamente. O sea, lo vemos a Pedro destruido. Su Señor está muerto, lo negó encima y ya está. Pedro dice: lo que vivimos estos 3 años estuvo bueno, pero sin dudas esto terminó. Lo que acabo de ser, lo que acabo de hacer es imperdonable, lo negué. Entonces vemos a Pedro que vuelve a pescar. Y cuando nos alejamos de Jesús, volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes, ¿no? Vemos que Pedro vuelve a lo que él hacía, pescar. Era lo que había aprendido toda su vida. Y lo más lindo de todo es que cuando Jesús resucita, lo va a buscar. Y déjame decirte que cuando nosotros cometemos errores, nosotros cuando le pifiamos, le fallamos al Señor, Jesús nos vuelve a buscar. Jesús sale a nuestro encuentro una y otra vez para restaurarnos y decirnos: yo confío en vos. Yo cuando te vi amado, te vi preciado y yo di mi vida por vos. Por eso no tengas miedo, porque no se trata de tu fidelidad, sino que se trata de mi fidelidad con tu vida. Y lo que comencé, la buena obra que comencé en vos, la voy a terminar. Y esas palabras de Dios, de Jesús, que atraviesen nuestro corazón esta mañana, porque Él no se cansa de nosotros. Él murió por cada uno de nosotros para darnos salvación, para darnos vida, y a pesar de nuestros errores, o cuando decimos ya está, la bardié, ya no. Yo creo que el Señor se cansó de mí, es cuando Cristo viene una y otra vez y sale a nuestro encuentro y nos restaura. Así que gloria a Dios por eso. Y Jesús está comprometido con tu vida, con mi vida, en restaurar nuestra identidad para que
para que podamos desarrollar el propósito de Dios. Entonces vemos a un Pedro mucho más adelante con su identidad estable, sabiendo que a pesar de que nosotros seamos infieles, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Dice, escuchen, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es por la obra de Cristo que hizo en la cruz. No es por obras que hagamos nosotros, no es porque nos portemos bien, sino es porque Él permanece para siempre. Su fidelidad permanece para siempre, su misericordia, su gracia. Entonces veámonos como el cielo nos ve. Después en Colosenses 3:12 dice, vístanse como escogidos de Dios. Hay una identidad que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Y acá lo vemos a Pedro hablándole a la iglesia y dice, ustedes son esto, son algo preciado del cielo. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel, para que anuncien lo que Él hace en nuestras vidas, lo que Él hizo hace 2000 años, hace hoy, lo que va a hacer. Él va a venir a buscarnos. Así que anúncienlo, porque no depende de su fidelidad, depende de la fidelidad de Él. Así que qué hermosa mañana para poder volver de todo corazón y decirle, papá, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Jesús, perdona mis pecados. Vos sabés que yo te amo. Y que nuestro corazón se quebrante y que podamos tener un rato de devoción y de derramarnos en adoración y que Jesús marque nuestra identidad y nos llene de su Espíritu Santo que clame adentro nuestro Abba Padre. Así que, hermanos, hay buenas noticias. Jesús está comprometido con nuestras vidas y lo que Él comenzó lo va a cumplir, lo está terminando hasta el día que Él regrese o que nos vayamos antes a su presencia, pero Él está comprometido con nosotros. Ahora, ¿nosotros estamos comprometidos con Él? Que podamos contestar esta pregunta en nuestra devoción. Así que, bendecido día y espero que nos veamos pronto. Chao.